Antes, las ideas nacían para inspirar, ahora nacen para ejecutar. Acaba de cobrar vida Cloudbot, un asistente de inteligencia artificial que hace cosas como una persona. En lugar de actuar como una plataforma más, es quien maneja la herramienta, como lo haría un humano. Llevo usándola a diario desde hace unos días y de verdad, es capaz de hacer lo nunca visto en otras herramientas. Para comprobarlo, estaremos viendo sus puntos claves, cómo usarlo sin riesgos y conoceremos sus capacidades con 5 casos de uso prácticos. Desde hablarle por cualquier red social, hacer que automatice nuestras tareas, que maneje cualquier plataforma por nosotros o hasta que mejore de forma autónoma. Todo lo que verás ya está disponible para que lo puedas hacer hoy mismo. Y además, lo haremos con métodos totalmente gratuitos. ¿Suena bien? Pues conozcamos a Cloudbot. Cloudbot es una de las primeras inteligencias artificiales que realmente es capaz de manejar cualquier tipo de herramienta que podamos utilizar en nuestro día a día. De hecho, esta plataforma se ha vuelto viral en los últimos días, en concreto por la cantidad de cosas que puede hacer. Para descubrirla, saltemos a Cloudbot, siendo esta plataforma de aquí, de la cual te dejaré el enlace abajo en la descripción. Ten en cuenta que Cloudbot acaba de cambiar su nombre a Moldbot. Y esto se debe para evitar problemas con la propia plataforma de iCloud, ya que el nombre era muy similar. Desde aquí, si deslizamos un poco hacia abajo, vamos a poder ver todas las cosas que vamos a poder hacer con este asistente. Desde ejecutar modelos en local, hablar con el asistente en cualquier aplicación, que recuerde todo sobre nosotros, controlar el navegador, tener un control total sobre nuestro ordenador e incluso aprender habilidades y conectarse con otras herramientas. Y es que de hecho esta plataforma es capaz de conectarse con más de 50 plataformas, ya sea para realizar tareas o incluso para comunicarse con nosotros. Este asistente realmente va a poder tener un control sin límite, por ello es muy importante hacer un uso correcto. Para ello debes de saber que este modelo, al estar de código abierto, lo vas a poder instalar tanto en tu propio ordenador para que esté disponible las 24/7 en local, también podrías instalarlo en una máquina virtual para que no tenga acceso realmente a archivos personales o delicados, o también tendríamos la alternativa de instalarlo directamente en un servidor. Y en este aspecto podríamos encontrar en servidores de pago, aunque también existe la posibilidad de utilizar servidores gratuitos. Así que ahora vamos a irnos al siguiente bloque para ver cómo podemos hacer una instalación segura. Para hacer la instalación de este asistente en este tutorial, yo estaré utilizando la de un servidor, ya que es uno de los más fáciles de hacer, no tiene ningún tipo de coste y nos evitamos poder tener cualquier tipo de problema o de hackeo, ya que realmente estaremos ejecutando el asistente en un servidor de la nube. Además, esto lo vamos a poder hacer de forma gratuita y para ello tenemos que saltar a Amazon Web Service, siendo esta plataforma de aquí que también tendrás el enlace abajo en la descripción. Desde aquí, fíjate que el enlace que te voy a dejar directamente nos lleva al nivel gratuito de estos servidores de Amazon. Así que todo lo que tendríamos que hacer sería clicar en este botón para crear una cuenta y desde aquí pondríamos un email para registrarnos. Yo ya lo acabo de hacer tras poner su contraseña y ten en cuenta que desde aquí vas a tener que poner alguna información más adicional sobre ti. Tras hacer esto te van a pedir por aquí un método de pago, pero no te preocupes porque realmente esto es solamente para ver que eres humano y para ello solamente nos retirarán $1 que luego nos lo van a devolver. Una vez hagas esto ya te encontrarás un panel como este y tendrás que clicar en este apartado que pone EC2. Al abrirlo, ahora vamos a tener que crear una nueva instancia. Para ello clicamos en este botón de lanzar la instancia y desde aquí vamos a seleccionar el sistema operativo de Ubuntu. La segunda opción la vamos a dejar tal y como está y esta de aquí donde pone tipo de instancia un poco más abajo le vamos a dar un clic y vamos a seleccionar la más potente que sea gratuita. En este sentido sería justamente esta de aquí que tiene 8 GB de RAM. Así que lo selecciono y con esto ya simplemente tendría que clicar en este botón para lanzar la instancia. Desde aquí, si es la primera vez que lo haces, ten en cuenta que vas a tener que crear unas claves de seguridad para que no pueda entrar cualquier persona en tu instancia, pero si ya lo has hecho alguna vez, porque realmente puedes crear varias instancias, siempre vas a poder reutilizar esa clave para lanzar otras instancias más. Al hacerlo, ya se empezará a cargar a esta velocidad, suele tardar en torno a un segundo, y ahora tendríamos que clicar en este enlace de aquí. Al hacer esto ya nos aparecerá esta pantalla y tan solo tenemos que darle 2 veces a conectar. En primer lugar en esta zona de aquí y por último justamente por aquí abajo. Una vez hemos hecho esto, pues ya tendríamos este terminal listo para poder instalarle este asistente y que realmente no tenga acceso a nuestro ordenador. Con esto que acabamos de hacer ya estamos listos para instalar nuestro asistente. Con esto también parece que automatizar es sinónimo de complejidad, pero no es así. Por ello te quiero presentar a Manus AI, un agente de inteligencia artificial autónomo que hará por ti las tareas.
Recientemente acaban de lanzar su función de habilidades. Con esto no solo ejecuta tareas, sino que puede aprender de tu forma de trabajar. Haces una tarea una sola vez y Manus la guarda como habilidad. También puedes añadirlo de otras formas, como adjuntándole la información, añadir a golpe de un clic habilidades oficiales definidas o incluso importarlas desde cualquier repositorio de GitHub. Con esto podrás hacer cualquier tipo de tarea. Por ejemplo, imagina que tienes un vídeo y no tienes tiempo para hacer recortes y publicarlas en las redes sociales. Pues con un simple prompt de que divida en 3 vídeos con la habilidad de extracción y otra de renderizado, el resultado sería este documento explicativo con todos los vídeos listos para publicar. Todo esto sin códigos, repetir prompts o procesos complejos, pudiendo ahorrar horas para escalar resultados. Y gracias a que Manus AI son los patrocinadores de este vídeo, me han dejado un enlace especial que te lo voy a dejar abajo en la descripción para que puedas probar las habilidades de Manus por ti mismo de forma gratuita. Y una vez sabemos esto, sigamos con el proceso de instalación. Para ello, vamos a saltar al primer caso de uso, en donde estaremos viendo cómo vamos a poder crear un asistente que incluso nos pueda hablar en cualquier tipo de canal. Para ver esto me he vuelto a Moldbot y fíjate que un poquito más abajo vamos a tener cómo podemos hacer la instalación. En nuestro caso tenemos una instancia de Linux, es decir, Ubuntu, así que todo lo que tenemos que hacer sería simplemente clicar en este botón para copiar esta línea de código para un terminal y volviendo a nuestra instancia, todo lo que tenemos que hacer sería clicar en botón derecho, pegar y si le damos un intro ya se va a empezar a instalar todo de forma automática. En torno a un minuto más tarde ya tendríamos por aquí lo que sería la instalación y ahora lo que nos pregunta por aquí es si conocemos que realmente utilizar esta plataforma tiene riesgo ya que puede tener un control total en donde lo instalemos. Pero bueno, como nosotros vamos a hacer sobre un servidor en la nube, le vamos a decir que sí lo entendemos, aunque también va a haber ciertas peculiaridades que te estaré comentando luego para no tener problemas de privacidad. Una vez hemos hecho esto, vamos a volver a clicar en el intro para hacer la configuración rápida y desde aquí lo primero que vamos a tener que hacer sería conectar un modelo de inteligencia artificial en el que se va a basar este asistente. Aquí como puedes ver tenemos todo, desde OpenAI, Anthropic, así como un montón de modelos más conocidos. Aquí, por resumir, te diría que si quieres uno con un tono más humano, cojas OpenAI, si por el contrario quieres otro muy potente, sobre todo en el apartado de código, vete al de Anthropic, pero todos esos siempre tienen un coste ya que estamos utilizando la API, aunque realmente hay otras alternativas que son gratuitas. Y para ello, si quieres empezar a utilizarlo gratuitamente, ten en cuenta que yo ya he estado utilizando la de OpenRouter, que es una plataforma que te permite utilizar APIs gratuitas para poder utilizar diferentes modelos, algo de lo que por cierto ya estuve hablando por este vídeo aquí. Y luego otra que me parece aún más sencilla de utilizar y que también es gratuita sería esta plataforma de Qwen. Así que yo voy a estar utilizando este modelo para el vídeo y para ello le voy a dar un intro y ahora me dice que el método de autentificación pues sería el normal iniciando sesión. Así que le voy a volver a dar un intro y segundos más tarde me estaría dando esta URL que yo tendría simplemente que seleccionarla, copiarla y desde mi navegador la pegaría por aquí. Le doy un intro y ya me va a aparecer este proceso de inicio de sesión. Como ya tenía una cuenta en Qwen, esto nuevamente no es el apartado de API, sino la plataforma en sí normal, pues ya me aparece aquí el nombre de usuario. Si no te aparecería registrarte o iniciar sesión. En mi caso, como ya tengo la sesión iniciada, voy a clicar confirmar y ya me diría en la pantalla que nos hemos registrado con éxito. Ten en cuenta que la plataforma de Qwen es una herramienta que nos permite utilizar un montón de modelos de forma gratuita e ilimitada. Y con este método también lo vamos a poder utilizar en Moldbot sin ningún tipo de coste. Dicho esto y volviendo a la herramienta, ahora nos pregunta qué modelo queremos utilizar. Yo en este caso me voy a quedar con el que tenemos, así que le voy a dar un intro. Ahora me estaría preguntando a qué redes sociales voy a querer dar acceso a este asistente para que más allá de poder interactuar desde el propio terminal, como estaremos viendo en breve, también nos pueda hablar por WhatsApp, Telegram, Discord, Slack o cualquier otra red social como lo podría hacer una persona. Yo para este ejemplo voy a seleccionar Telegram, así que le voy a dar un intro y desde aquí pues ya me estaría explicando el paso a paso. Así que para ello yo me he ido a mi Telegram, voy a buscar por aquí la plataforma de el bot de Botfather, como me ha dicho, lo selecciono, sería este que es el único verificado y ahora voy a clicar en Start. Ahora me decía que seleccionase esta opción de New Bot, que esto lo puede hacer también clicando en slash y clicando en esta opción de New Bot y me va a decir qué nombre quiero poner para mi bot. En este caso yo le voy a poner Alejabot.
y tras esto me va a pedir un nombre de usuario que termine con la palabra bot. Así que yo voy a poner alejavibot, lo envío y ya me estaría dando las credenciales necesarias para continuar con la configuración. En este caso tendría que copiar esta clave API, por lo que en el terminal lo pegaría por aquí. Luego terminaremos con la configuración de la red social, ya que ahora también quiere configurar cómo va a actuar este asistente. Para ello nos dice primero si queremos añadirle habilidades, así que yo le voy a decir que sí, y también el hecho de ver los comandos. Lo acepto y ahora desde aquí yo voy a poder ver un montón de habilidades que voy a poder activar simplemente dándole al espacio. Aquí podría activar un montón de funcionalidades dándole a espacio y hacia abajo, aunque te recomiendo que les eches un vistazo a cada una de estas por si realmente te interesa o no hace falta que lo actives, sino. Así que yo con estas ya activadas le voy a dar otro intro y se empezarían a instalar estas habilidades. Ahora me va a preguntar por otras APIs, por si queremos que este asistente tenga un montón de poder, es decir, que pueda crear imágenes, audios, meterse en los mapas de Google, etc. Pero yo en este caso no le voy a dar acceso a ninguna otra API, así que a todo esto le voy a decir que no quiero que sea capaz de crearme otras cosas, ya que de por sí tiene un montón de funciones. Aquí también podrías habilitar diferentes hooks, como por ejemplo que tenga memoria, así como otras funciones más. Aquí nuevamente le podemos dar al espacio para activarlo y dándole un intro. Pues ya solamente nos quedaría ver dónde queremos ver a este asistente. Por defecto lo podríamos ver desde el propio terminal o esto, sobre todo si lo tienes instalado en local, también lo puedes ver con una interfaz web. Yo en mi caso voy a seleccionar esta de aquí, que es la que podemos utilizar todos, independientemente de si lo utilizamos en servidores o en local. Y nada, unos segundos más tarde ya lo tenemos disponible. Aquí yo en teoría le he escrito levanta, mi amigo, y dice, hey, acabo de venir online, ¿quién soy y quién eres tú? Para que realmente le podamos entrenar con un poco de contexto y personalizar todo. Así que yo desde aquí puedo hablar con un lenguaje normal, como por ejemplo aquí cuando le digo que yo soy Alejavi, que me gusta la IA y que él se va a empezar a llamar Alejabot. Le digo que es mi asistente autónomo de inteligencia artificial y si lo envío, pues ya lo estaría leyendo de una forma muy rápida y en cuestión de pocos segundos nos estaría respondiendo. No obstante, aquí ves que está en inglés, pero si yo realmente le digo que hable siempre en español, pues ya va a guardar en su memoria esto que le acabo de decir para hablarnos en ese idioma. Hasta ahora puede parecer que es algo similar a cualquier asistente de inteligencia artificial como ChatGPT, pero para ver que no es así, vamos a saltar al segundo caso de uso, en donde vamos a estar viendo cómo vamos a poder darle acceso a este asistente a cualquier otra plataforma como redes sociales para que salga de esa terminal. Para hacer eso, yo me he vuelto sobre la terminal y ahora aquí simplemente le voy a tener que pedir esos cambios. Así que yo le acabo de decir que quiero seguir la conversación con Telegram, que qué necesito hacer, lo envío y ya me estaría diciendo el paso a paso. Por lo que me vuelvo a Telegram, clico en este enlace para abrir esa conversación como me ha dicho, le voy a dar a Start y ahora desde aquí me da información adicional, como es el ID de mi Telegram y el código para emparejarlo. Así que estas dos cosas las voy a copiar y le estaré diciendo por aquí, te doy la información que necesitas, 2 puntos y la pego por aquí. Le doy un intro y me dice que le tengo que hablar directamente por allí. Así que le voy a poner desde aquí, muy buenas, ¿cómo estás? Lo envío y nada, poquito más tarde ten en cuenta que ya tengo por aquí una respuesta, pero al principio no me estaba funcionando porque cuando yo le decía muy buenas, start o hola, no me estaba diciendo nada. Pero ten en cuenta que con 3 iteraciones muy sencillas he podido conseguir que funcione. Para empezar le dije cómo se llamaba mi bot, que esto lo tienes clicando sobre tu bot justamente en este apartado de nombre de usuario. También le decía que no recibía nada, pero ya en el siguiente mensaje le dije que ya le estaba escribiendo bastante y no estaba diciéndome ninguna pregunta. Así que por favor que hiciera todo lo necesario para que funcione la conexión. Poquito más tarde, ¿qué pasó? Pues me dijo que me había enviado un mensaje y efectivamente lo tenemos por aquí. Así que vamos a probar a ver si ya está funcionando. Así que le voy a decir por aquí que genial, que cómo estás, lo envío y ya por aquí tendré una pregunta. Es más, yo aquí preguntándole por las aplicaciones y redes sociales por la cual se podría conectar para hablar, aparte de listarme por aquí estas 8 herramientas, desde que la que tenemos Discord, Slack, WhatsApp, Telegram, Google o Twitter, entre otras plataformas, también le he preguntado si se pudiera conectar a otra no oficial. Y la respuesta ha sido que sí, pudiendo incluso enviarnos SMS, emails, entrar a salas de reunión, entrar a Teams o Zoom
y en definitiva poder conectarse a cualquier tipo de aplicación, ya sea por webhooks o APIs. Y es que con esto ya no hablamos de aprendernos una interfaz, sino que realmente vamos a tener un asistente que va a aprender acorde a lo que nosotros le digamos y hagamos, y luego vamos a poder interactuar con él allá donde queramos. Vamos a saltar ahora al caso de uso número 3, en donde estaremos viendo cómo este asistente es capaz de automatizar las búsquedas en internet aunque no tenga las APIs correspondientes. Para ello, volviendo a la plataforma, yo le voy a preguntar desde aquí que me diga el tiempo que hará mañana en Madrid. Para poder hacer esta petición realmente tendría que tener instalada una API. Pero fíjate cómo incluso sin tener la herramienta se va a buscar la vida. Y es que si yo ahora clico en enviar, ya nos estaría diciendo por aquí que no puede encontrar la información directamente ya que le falta la API, pero sin facilitársela yo le puedo decir que se busque la vida, diciéndole por aquí que haga todo lo posible para darme esa información sin la clave API. Lo envío y aquí ten en cuenta que realmente adquirir la clave API de Brave es muy sencillo, simplemente entras a una plataforma, lo copias, se lo pegamos y ya tienes esa capacidad. Pero realmente te quiero mostrar cómo el asistente es capaz de realizar estas tareas aunque no tenga las herramientas necesarias. Y fíjate, yo ya por el chat tendría el pronóstico aquí con un montón de detalle, tanto por la mañana, con la temperatura, cómo va a estar el cielo, el viento, la visibilidad y las precipitaciones, y esto me lo ha desglosado tanto en el mediodía, por la tarde y por la noche. Esto, si me voy un poquito hacia arriba, es gracias a que ha desarrollado su propia herramienta que no existía antes para poder extraer y navegar por internet en cualquier URL sin necesidad de ninguna API. Y es que con esto ya no estamos hablando que le podemos dar habilidades o funcionalidades directamente conectando herramientas, sino que si hace falta desarrollar algo a medida, este asistente va a ser capaz de hacerlo. Ahora bien, también tienes que tener mucho cuidado con lo que le pides y sobre todo cuando le pones cosas como que haga todo lo posible para hacerlo. De hecho, no sé si te has dado cuenta, pero en este chat realmente es distinto al anterior. Y es que anteriormente consiguió darme el tiempo de forma rápida, pero no sé qué hizo que cerró todas las instancias que tenía en los servidores de la nube. Por suerte, no estaba instalado en local, por ello es ideal que empieces a testar esta herramienta fuera de una instalación local, por si te puede pasar algo como esto. Volviendo a la terminal y aprovechando que me ha dicho que ha creado su propia aplicación para buscar en sitios web y extraer información de URLs, lo voy a poner a prueba diciéndole de que me analice la URL de OpenAI, de hecho ni siquiera se la voy a dar, y que me diga qué mejoras se podría hacer en la web. Que con eso también me genere un documento con los puntos clave y un email borrador para venderle ese servicio. Lo envío y nada, en cuestión de unos 30 segundos más tarde ya me diría que ha generado ambos archivos e incluso me está incitando diciendo que podría enviar el correo. Yo sin embargo le voy a decir simplemente que quiero ver el contenido de cada cosa primero para que podamos ver por aquí cómo realmente ha analizado todo. Aquí de hecho si deslizo hacia arriba voy a poder ver que ha hecho un análisis de las mejoras que realmente podía tener su web e incluso por aquí abajo también tendríamos el email con su asunto y todo el cuerpo con los puntos claves e incluso personalizado, ya que al principio le dijimos que yo me llamaba Alejavi. Y es que fíjate, ya sea que no tengo una herramienta para navegar en internet o incluso que ahora no tenga la posibilidad de poder enviar el email por sí mismo, realmente tiene la capacidad de hacerlo si nosotros se lo pedimos. Vamos a saltar ahora con el penúltimo y cuarto caso de uso, en donde estaremos viendo cómo esta herramienta es capaz de hacer automatizaciones por sí misma. Para hacer esto posible y aprovechando la herramienta que nos ha hecho de buscar en los sitios web, yo le voy a decir ahora que me gustaría estar a la última en la inteligencia artificial y que para ello necesito conocer las noticias más relevantes cada día. Así que aquí le estoy diciendo que me lo haga de forma automatizada para que todos los días, sin yo decir nada, pues siempre me encuentre un top de 3 noticias de IA. Así que lo voy a enviar y ahora fíjate cómo nuevamente me estaría pidiendo para su facilidad una clave API para poder completar toda esta configuración. Pero yo nuevamente aquí le puedo decir que no es posible darle una clave API y que debe de hacerlo sin ella, y con esto pues ya me dice que acaba de actualizar el script para poder obtener esa noticia de inteligencia artificial sin ningún tipo de API. Aquí me pregunta por webs por la cual yo quiero que busque la información, pero nuevamente yo le puedo decir que encuentre las mejores él mismo y que de paso me diga las 3 mejores noticias de ayer. Lo voy a enviar. Y aquí, pese a que el asistente diga que tengamos ciertos límites, realmente no puede hacer ciertas funciones como la búsqueda en internet que solventamos en el caso de uso anterior, pues nuevamente diciéndoselo como si fuera una persona que no cree en sí mismo, pues realmente llega a sacarlo por sí sola. Teniendo por aquí lo que son las noticias, aquí puedes ver que he hecho diferentes pruebas para que me dé otras noticias distintas y luego pues también me ha vuelto a configurar
el hecho de que me puede decir todos los días, en este caso a las 9 de la mañana, las mejores noticias de ayer. Aquí de hecho ya me ha creado todo el script y con esto ya estamos listos para funcionar. Y es que literalmente cuando nos dice que a lo mejor no puede hacer algo o se encuentra con ciertos límites e iterándole y diciéndole que haga todo lo necesario para poder realizarlo, se va a buscar la forma, como podría hacer cualquier persona, de poder realizar esa tarea. Vamos a saltar ahora al quinto y último caso de uso, en donde estaremos viendo cómo este asistente va a ser capaz de manejar diferentes plataformas para poder automatizar tareas. Para hacer esto posible voy a aprovechar la aplicación que acabamos de crear, en donde me automatiza las noticias de inteligencia artificial cada día para decirle a ver si es posible poder volcarlo a alguna plataforma de gestión de proyecto como Notion. Para hacer esto, si yo le digo algo, como que si de esas noticias qué tan fácil sería si la podemos volcar a Notion, al clicar en enviar, y ya tendría por aquí el paso a paso de cómo hacerlo. Aquí me dice que en primer lugar tengo que saltar a esta URL. Y luego desde aquí voy a tener que crear una aplicación para obtener un token que luego cuando se lo comparta, pues en teoría va a poder hacer los cambios. Así que para hacer esto me acabo de venir a la URL, voy a crear una nueva integración, le voy a dar de nombre noticias, selecciono el espacio de trabajo que tengo en mi cuenta de Notion, ya que me he iniciado sesión anteriormente, y con esto ya simplemente voy a clicar en guardar. Le doy a configurar integración y ahora tan solo tendría que darle acceso con esta pestaña de aquí a la página que yo quiero que modifique. Para hacer esto posible voy a crear una nueva página, esta va a estar vacía y de nombre le voy a poner noticias de inteligencia artificial. Ya teniendo esto sobre el apartado de editar acceso, simplemente tendría que seleccionar por aquí la página que acabo de crear, lo guardo y ya con esto vamos a permitir que un asistente externo pueda entrar a esta página, ver toda la información y modificar las cosas que necesite. Así que para hacer que CloudBot pueda hacer esto vamos a clicar en configuración y sobre el apartado de Internal Integration tendremos que clicar en ver, copiamos todo este código y a nuestro asistente simplemente le tendríamos que decir que aquí tiene el token, lo pegamos y enviamos. Me dice por aquí que me ha faltado compartirle el ID de la página que quiero que modifique, así que esto lo voy a coger con la URL de la página que acabamos de crear. Le digo que sería esta de aquí, lo envío y ya por aquí me estaría diciendo que está interconectando ese script que ha hecho para poder recopilar las noticias de forma diaria, pero que éstas se vayan volcando a Notion de forma automática. Unos segundos más tarde me dice que esto ya estaría todo listo, pero para poder comprobarlo, aprovechando que tenemos la página vacía, le voy a decir que imaginando que ya es mañana, me vuelque las 3 últimas noticias que ya tiene en mi Notion. Lo envío, poquito más tarde ya las tendría por aquí volcado y al igual que le he dicho que me pongan las noticias por aquí, también le podría haber pedido, por ejemplo, que me crease en formato tabla toda la recopilación de noticias o que haga cualquier otro tipo de configuración. Y sé con esto ya no hablamos de que ejecute una tarea en concreto, sino que realmente podemos configurarlo para que actúe de forma autónoma cada X tiempo y esté manejando cualquier plataforma a la cual nosotros le demos acceso. Lo cierto es que todo esto puede cambiar por completo procesos y tareas que ya aprendimos en su día, pero adaptarse no es rendirse, sino evolucionar.